El último tema que vimos fue la fidelidad de Jesús y vimos el inicio del capítulo 3 de Hebreos, cuando el autor compara a Cristo con Moisés en el aspecto de su fidelidad hacia Dios. Muestra cómo Moisés fue fiel hacia Dios en todo lo que Dios le encomendó, y Dios mismo dio testimonio de que Moisés era fiel cuando Aarón y María se quejaron de que solo con Moisés hablaba Dios. Pero luego nos muestra el autor que Cristo es mayor a Moisés y que Cristo también es fiel sobre el templo de Dios. Moisés fue fiel en la administración de la construcción de algo físico, pero Jesús está siendo fiel en la salvación y en la edificación de un templo no físico, sino espiritual. El autor terminó diciendo en el verso 6 que ese templo somos nosotros. Sin embargo, es interesante porque él toma el tema de Moisés a punto de empezar una de sus exhortaciones, una de sus advertencias y una de las comparaciones que él va a traer a nuestra mente en todo el recorrido de su libro. Voy a leer rápidamente la sección inicial de lo que vamos a estudiar hoy. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Lo que llama la atención es que el último verso de la sección anterior, el verso 6, dice, Cristo es fiel como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él está haciendo ese llamado a retener nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y desde ese llamado, él va a pasar a comparar a sus lectores con el pueblo al que Moisés guió en el desierto, porque el objetivo del autor es advertirnos a no caer en el mismo error en el que ellos cayeron, en incredulidad. Toda esta sección gira alrededor de una advertencia contra la incredulidad, porque hay un gran peligro en una incredulidad posterior a la fe. El autor está diciendo que su gloria como casa, como templo, estará en nosotros si retenemos esa fe. Esa fe está siendo atendida, está siendo llamada por el Espíritu Santo. En el verso 7, él empieza diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y luego cita el Salmo 95 en su segunda parte, desde el verso 7 hasta el verso 11, pero lo interesante es que él empieza diciendo que es el Espíritu Santo el que está hablando en la Escritura y está hablando hoy, está hablando en el tiempo presente. El autor tiene una alta concepción de la Escritura. Para él la Escritura no es un libro más, es la palabra viva misma de Dios. Dios es su autor y él nunca va a citar quién escribió esa palabra, si fue Moisés, si fue David. A él no le interesa. Él está viendo que es el Espíritu Santo el que escribió y el que sigue hablando a través de esa Escritura. Siempre la relaciona con una actividad de la gracia de Dios y con una actividad presente de Dios. La palabra es siempre actual, siempre está viva, siempre tiene poder, siempre nos está hablando, siempre es relevante para sus lectores en cualquier cultura y en cualquier época de la historia. Y lo primero que el autor hace es, el Espíritu Santo nos está hablando, y nos está hablando en la segunda sección para nuestro interés del Salmo 95, pero quiero que leamos todo el Salmo 95. Quiero que vayamos al Salmo 95, es un salmo corto, Salmo 95 del 1 al 11. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias,
aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Cuando vemos el Salmo inicia con una invitación a alabar a Dios. Venid, cantemos, aclamemos a la roca de nuestra salvación. El Salmo resalta los atributos de Dios como Rey, como Creador, como Pastor, pero se enfoca en esa parte de Hacedor. Él hizo el mar, Él hizo la tierra firme, Él nos hizo a nosotros, pero no solamente es el hacedor de todas las cosas, sino que a nosotros nos hizo ser su pueblo y nos tomó como sus ovejas. La razón de que el autor a los Hebreos cita este salmo es precisamente la razón por la que el escritor escribe este salmo. Hay un peligro de olvidarnos que somos el pueblo de Dios, hay un peligro de desconectarnos de Dios, y la forma de evitar ese peligro, de dejar de tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, es reuniéndonos para alabarle, reuniéndonos para darle gracias, reuniéndonos para recordar su grandeza, reuniéndonos para adorarle, para postrarnos ante él. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que somos parte de su rebaño. El Salmo está mostrando a Dios como nuestro pastor y a nosotros como ovejas que debemos seguirle, y nos cuenta cómo nuestros antepasados en la fe, los que salieron de Egipto, también fueron ovejas, pero fueron ovejas rebeldes. ¿Y qué pasó? Ante su rebeldía no pudieron disfrutar la tierra de bendición y de reposo, de los pastos verdes y de la vida en abundancia que Dios tenía para ellos en esa tierra. Hermanos, es necesario que estudiemos la generación del Éxodo, pues la generación del Éxodo es una clave interpretativa porque es mencionada y aludida por el autor a los Hebreos en toda su carta. Comenzando en Hebreos 2:2, el autor ya nos advirtió que esta generación que lideró Moisés recibió la justa recompensa por su negligencia espiritual y su desobediencia. Aquí, en los capítulos 3 y 4 que vamos a estar estudiando, nos vuelve a mostrar cómo hay un peligro de tener un corazón malvado e incrédulo como esa generación. Debemos tener cuidado de no apartarnos del Dios viviente, dice el 3:12, como lo hicieron los israelitas que provocaron al Señor en el desierto, dice el 3:8 y el 3:16. Y más adelante, cuando el libro continúa, después de mostrar la superioridad de Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, en los capítulos 4 y 5, cuando el autor pasa al capítulo 6, vuelve a mencionar los acontecimientos del Éxodo. Luego, en el capítulo 8 y 9, vuelve a hacer referencias al tabernáculo del desierto, y en el capítulo 10 empieza a aludir al pecado intencional que vivieron la generación que está en Números. Habla de 2 o 3 testigos que se ve en Deuteronomio, y hay una cita directa de Deuteronomio 32 en Hebreos 10:30. O sea, él constantemente está manteniendo a la vista esa generación, todo lo que está registrado en Números y en Éxodo, en Deuteronomio. De hecho, en el capítulo 11, él, como ejemplos de la fe, pone a Moisés, pone al pueblo que cruzó el Mar Rojo, y pone a Josué también. Pero en el capítulo 12 vuelve a contrastar el monte Sinaí con el monte de Sión, y nos muestra que también sigue habiendo una relación. Hay diferencias, pero hay también una relación. El capítulo 13 exhorta a salir fuera del campamento
cuando compara el sufrimiento del oprobio de Cristo con los animales sacrificados que se sacrificaban fuera del campamento, como lo había ordenado Levítico. Y entonces vemos que en todo el libro él está volviendo una y otra vez a llamarnos a ver, a analizar al pueblo de Israel como un ejemplo a no seguir en lo malo y como un ejemplo también a seguir en lo bueno, porque debemos de seguir el ejemplo de Josué, de Caleb y de los que mostraron fe en su generación. Entonces, estudiar esta generación nos va a ayudar a comprender que las advertencias que el autor a los hebreos hace en su libro no van contra falsos cristianos, ni no va contra no cristianos, ni apuntan a que la salvación se pierde, sino va contra gente que ha nacido de nuevo, va hacia verdaderamente salvos. ¿Por qué? Porque hay un estado redimido que se puede revisar, que se puede contrastar en la generación del Éxodo. Randall Gleason escribe: debido a su relación tipológica con la generación del Éxodo, considero que aquellos a los que se advierte en hebreo son creyentes genuinos en peligro de perder las bendiciones del pacto y de someterse a la disciplina física de Dios mientras escapan del juicio final. La base para este entendimiento es que a pesar de su incredulidad y rebelión en Cades Barnea, la generación del Éxodo fue un pueblo redimido y perdonado por Dios. La evidencia de esto comienza con el primer informe de Moisés y Aarón de que el Señor los salvó. Veamos algunos pasajes que nos confirman que esta generación no fueron creyentes que perdieron su salvación. En primer lugar, fueron creyentes que Dios había salvado. Vayamos a Éxodo capítulo 4, del 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mire, dice el verso 31, el pueblo creyó, fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué siguió a la fe? Una obra de humillación, se postraron y adoraron. Eso es antes de salir de Egipto. La salida de Egipto está relatada en Éxodo 12. Aquí el pueblo ya muestra una fe. Dios está poniendo fe en el corazón del pueblo para salvarlo. Cuando ellos oyen el informe de Aarón y de Moisés, que ha sido respaldado por señales milagrosas, ellos tienen fe. Y de hecho esta palabra creyó es la misma palabra que se usa en la Biblia cuando dice que Abraham creyó a Dios. O sea, es el término en el hebreo que se usa para expresar una fe genuina en el Antiguo Testamento. Y 6 veces aparece esta palabra creer en Éxodo 4, y Éxodo 4 es un capítulo que está enfatizando la fe en el pueblo de Dios antes de salir de Egipto. O sea, esa fe inicial que va a permitir la salvación. Es una fe que se evidencia por su adoración inmediata y también por su obediencia. Pero vayamos a ver cómo califica este pueblo Éxodo capítulo 12, después de que salen de Egipto. Éxodo 12, 27 y 28. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Saltate al verso 50, por favor, Éxodo 12, 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Hay evidencias, vemos el verso 27, termina diciendo el pueblo se postró y adoró, y el verso 28 y el verso 50 dice que el pueblo obedecieron a Dios tal como el Señor había mandado. O sea, hay una obediencia a los mandatos específicos respecto a la preparación del sacrificio de la Pascua.
Todos los hijos de Israel acompañaron a Dios, y algo que vemos en la Biblia como evidencia de una fe verdadera es que la fe verdadera fue acompañada de obediencia. O sea, su fe no fue solo profesión, su fe fue acompañada de obras, se acompañó de obediencia. Entonces ahí vemos que es un pueblo que está mostrando una fe genuina. Vayamos a Éxodo 14 a ver las evidencias de que este pueblo fue salvo. El Señor les prometió salvación y los salvó. Veamos Éxodo 14:13. Moisés contestó al pueblo: No tengan miedo, quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. Cuando dice verán la victoria, también esa palabra en otras versiones se traduce salvación, porque se puede traducir salvación. Verán la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Ahora del 28 al 31, Éxodo 14, del 28 al 31. Las aguas al volver cubrieron los carros y los que montaban, o sea, los ejércitos del faraón que habían entrado en el mar persiguiéndolos. No se escapó ni uno solo. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a izquierda y derecha. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto, y el pueblo temió a Yahvé, creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Aquel día, dice el verso 30, Yahvé salvó, liberó a Israel. ¿Y qué hizo el pueblo? Temió a Yahvé y creyó en Yahvé, dice el verso 31. O sea, el texto está diciendo claramente que ellos creyeron en el Señor. Aquí la forma del verbo creer es exactamente la misma de Génesis 15:6, cuando dice Abraham creyó en el Señor y él se lo consideró como justicia. O sea, después de que ellos cruzan el Mar Rojo, ellos confirman una fe verdadera. Éxodo está afirmando claramente de que este pueblo que salió de Egipto fue un pueblo salvo, fue un pueblo redimido, fue un pueblo que ejerció una fe verdadera. Pero no solamente eso, más adelante no vamos a leer todos los pasajes, pero el cántico que Moisés canta en Éxodo 12 claramente describe el evento de abrir el Mar Rojo como un evento de salvación en Éxodo 15:2, por el cual fueron redimidos en Éxodo 15:13 y comprados en Éxodo 15:16. Luego vamos a ver también otros pasajes del Antiguo Testamento que declaran que aunque este pueblo pecó y olvidaron las obras y la bondad del Señor, el Señor los redimió, los salvó y los perdonó. Uno de esos pasajes es el Salmo 106 del 7 al 10. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo, pero él los salvó por amor de su Padre, para hacer notorio su poder. Respondió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. El pasaje está diciendo claramente que ellos no entendieron sus maravillas, que ellos se rebelaron. Sin embargo, no obstante, el verso 8 es claro, los salvó por amor de su nombre. Y el verso 10 lo vuelve a confirmar, los salvó y los redimió. O sea, el autor, el salmista está confirmando el estatus redimido del pueblo de la generación del Éxodo, del pueblo que cruzó el Mar Rojo. Vayamos al Salmo 78:38. Pero él, misericordioso, hacía expiación por la maldad y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Lo enojaron muchas veces con sus constantes quejas, pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades. Vayamos a Nehemías 9:17. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio,
se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. No los abandonaste, eres un Dios compasivo, clemente y misericordioso. Nehemías está reconociendo que aunque ellos endurecieron su cerviz, Dios no los abandonó, no los desechó, no les quitó su salvación, no les negó la entrada al cielo, no perdieron su salvación. Otro de los pasajes es que lo que Dios había hecho con ellos era un pacto y Dios es fiel a sus pactos y a sus promesas. Vayamos a Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí Dios hizo un pacto sellado con sangre. Claramente la entrega de la ley no tuvo la intención de proporcionar un medio de salvación. La entrega de la ley en Éxodo 24 presuponía la fe del pueblo y fue dada a un pueblo ya redimido. Fue dada a un pueblo ya salvo. Fue dada a un pueblo que ya era salvo. Y esto lo confirma Hebreos 11:29. Vayamos a Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe pasaron el mar Rojo. Por la fe. Y el pasar el mar Rojo es una figura del bautismo, y el bautismo, cuando se hace desde la fe, es una evidencia de la fe genuina, ¿verdad? Entonces aquí vemos, yo creo que con todos estos pasajes nos han afirmado de que el autor no está pensando en gente que no es salva, ni está pensando en gente que va a perder su salvación. El autor está mostrándonos una realidad de que pudiendo ser redimidos, pudiendo ser salvos, pudiendo haber salido del mundo, pudiendo haber recibido una nueva vida, corremos un riesgo, como lo corría un pueblo que era redimido. Eran salvos, pero aún siendo salvos, su corazón se endureció y perdieron bendiciones, no la entrada al cielo, sino bendiciones que Dios quería darles aquí en la tierra. Y nosotros corremos el mismo riesgo. Somos ya salvos, pero corremos el riesgo de caer en incredulidad, de que nuestro corazón se endurezca y de perder bendiciones que Dios nos quiere dar aquí en la tierra. Ellos perdieron una entrada al reposo y nosotros corremos el riesgo de perder un reposo. Vamos a explicar la siguiente semana con mucho detalle de qué se trata el reposo, pero aquí realmente la advertencia nos vamos a enfocar en estos versículos, y el versículo más importante es el verso 12. El verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Número uno, no le está hablando a posibles hermanos, no le está hablando a simpatizantes del evangelio. Les está diciendo: hermanos, ustedes ya son de la familia de Dios, ya son redimidos, ya tienen vida nueva, son hermanos. Pero miren, presten atención, vigílense, cuídense de este peligro. Hay un peligro que sigue latente para nosotros como creyentes. El peligro es llegar a tener un corazón incrédulo, un corazón malo de incredulidad. Y la pregunta que surge aquí es: ¿puede un creyente verdadero, nacido de nuevo, con vida del Espíritu, unido a Cristo, llegar a tener un corazón malo de incredulidad? Contradictoriamente, sí. Y el ejemplo que el autor pone es la generación del Éxodo.
Está diciendo, ellos fueran un pueblo redimido, un pueblo con quienes el Señor hizo pacto, un pueblo con quien Dios se mostró como Dios compasivo y perdonador y misericordioso, un pueblo con el que Dios tuvo mucha paciencia, pero un pueblo con el que su paciencia se agotó. O sea, la incredulidad de la que nos tenemos que cuidar, la mejor manera de entenderla es entender cuál fue la incredulidad que se manifestó en este pueblo de Dios y que llevó a Dios a jurar que no entrarían en su reposo. Vayamos a Números 14 del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Déjeme poner un poquito en contexto. Dios sacó al pueblo de Israel. El viaje, si hubiera ido en línea recta, era más o menos de 11 días desde cruzar el Mar Rojo hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a Canaán, pero la ruta no era de 11 días, la ruta era de más o menos 2 meses, porque Dios quería que bajaran al Sinaí, tener un encuentro con ellos en el Sinaí, entregarles la ley, eso duraba más o menos un mes, llegar al Sinaí, estar unos días, un poquito menos, y luego subían del Sinaí y llegaron a las puertas de Canaán. Entonces viene Moisés y envía 12 espías, Josué y Caleb y otros 10. De los 12 espías llegan a dar el informe: la tierra es rica, fluye leche y miel, las uvas son grandes, las frutas son hermosas, pero hay gigantes. Tristemente, la congregación, en lugar de emocionarse por la riqueza, la prosperidad de la tierra y lo hermoso de sus frutos, pasó lo que dice aquí: levantaron la voz y clamaron y lloraron y murmuraron contra Moisés y Aarón, y diciendo: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Cómo el Señor nos trae esta tierra a caer a espada? O sea, asumen que el Dios que abrió el Mar Rojo, que envió 10 plagas a Egipto, no es más poderoso que los gigantes. O sea, es realmente, y sigamos más adelante, porque aquí solo estamos introduciendo. Vayamos a Números 14, 11 y 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruye, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Amén. Vea lo que enojó a Dios. ¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? Y aquí está el punto: ¿hasta cuándo no creerán en mí? El punto que el autor a los Hebreos está enfatizando es precisamente este versículo: un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el peligro, hermanos? ¿Cuál es el peligro del que nos tenemos que cuidar? El peligro del que nos tenemos que cuidar es: el pueblo no estaba dudando de que Dios los hubiera sacado de Egipto. No estaba dudando de que ahora eran libres y antes eran esclavos. No estaba dudando de que iban en el desierto. No estaba dudando de que la tierra prometida fuera buena. Lo que ellos estaban poniendo en duda es que Dios era poderoso para darles victoria sobre lo que parecía una amenaza presente. O sea, el punto de peligro es que como creyentes podemos seguir creyendo que somos salvos, seguir creyendo que Dios obró en nuestro pasado, pero llegar a dudar y llegar a no creer que Dios nos va a seguir sosteniendo en el futuro. Podemos caer en el peligro de llegar a no creer que Dios nos va a sacar del problema que está
afrontándose ante nuestros ojos. Podemos llegar a dudar de que la situación de conflicto que está entre nosotros no está siendo permitida por Dios o no la había tomado en cuenta Dios. O sea, el punto es que los gigantes, ellos piensan de que no estaban dentro de la ecuación de Dios. Y eso es algo bien interesante porque a veces Dios nos da una palabra y no nos advierte la batalla que conlleva el darnos lo que Él quiere darnos. O sea, Dios no les dijo que iban a haber gigantes, pero Dios sabía que iban a haber gigantes y Dios sabía cómo les iba a dar la victoria sobre los gigantes. El punto es que como Dios no había dicho, ellos pensaron que se le había salido de las manos a Dios o que Dios no estaba enterado de que había gigantes. Y entonces ellos deciden nombrar un jefe para regresarse a Egipto. Era el riesgo que estaba pasando el pueblo de los hebreos. Estaban pensando dejar la iglesia, estaban pensando regresar al judaísmo, estaban pensando que Dios no tenía control de la persecución que se había desatado en el Imperio Romano. Se estaban dudando de que la gloria de la eternidad era mayor y de que aún en lo temporal Dios todavía podía bendecirlos. Estaban dándole más valor a las comodidades de esta vida de un momento que a la promesa de una mayor riqueza, comodidad y prosperidad que implicaba una batalla. O sea, la incredulidad era una incredulidad a no esforzarse, era una incredulidad a no pelear, era una incredulidad a no confiar en un Dios que podía darle la estrategia. Vayamos a Números 14, el 19 al 23. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo, y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Dios le respondió a Moisés: está bien, si así lo quieres, voy a perdonarlos. Yo soy Dios, y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto, verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces, y no me obedecen. Vean, viene Moisés, obviamente Dios se enoja, y viene Moisés y le dice: Señor, perdona la iniquidad de este pueblo. Dios los perdona. Verso 20 les dice Dios a Moisés: los he perdonado conforme a tu palabra. Pero luego da la razón: pero ciertamente vivo yo que no verán la tierra, no entrarán a la tierra. Y la razón, el juramento está en el verso 23. No verán la tierra que juré a sus padres, pero la explicación está en el verso 22. Y la explicación es que lo tentaron 10 veces. O sea, Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, dispuesto a perdonar, pero que tiene un límite. Y 10 veces se quejaron de su poder, 10 veces se quejaron de que Dios los había sacado de Egipto para matarlos, 10 veces se quejaron de que la vida cristiana estaba siendo más difícil que la vida en el mundo, 10 veces se quejaron del proceso cuando el proceso no era el destino final. Y no han oído mi voz. Vean cómo el autor empezó diciendo, citando el Salmo 95, que dice: si oís hoy su voz, si oímos hoy su voz, hermanos, Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando y quiere que oigamos su voz, quiere que oigamos su voz a través de esta carta, quiere que oigamos su voz a través de esta enseñanza. No podemos desoír su voz. ¿Y cuándo fueron que ellos no oyeron su voz? ¿Sabe cuándo? A través de la boca de Josué y Caleb, Dios les habló y ellos no oyeron su voz. Porque Dios habla a través de sus ministros, porque Dios habla a través de su palabra, porque Dios habla a través de diferentes medios. Veamos cómo Dios les habló. Números 14, del 6 al 12.
Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión con todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vean qué tremendo. El verso 7, Dios les está hablando a través de Josué y Caleb, y les está diciendo: Dios nos ha traído a una tierra buena en gran manera. Y si se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Era la voz de Dios diciendo, y la voz de Dios lo que nos dice es: tu sacrificio va a tener un fruto, tu servicio Dios lo va a recompensar, tu oración es escuchada por Dios, tu tiempo que apartas para leer la palabra de Dios va a ir cambiando tu cosmovisión y va a ir transformando tu vida. El congregarte tiene un valor, pero viene el enemigo, la voz de la incredulidad, y te dice: no está pasando nada, está siendo más difícil, Dios no está obrando, el proceso no tiene sentido, mejor abandona a Dios, mejor abandona la congregación, mejor regrésate a Egipto. No oír su voz es olvidarnos, es no oír que Dios una y otra vez nos recuerda que seguirle vale la pena, que creerle vale la pena, que que buscar el caminar en santidad vale la pena, que la vida se halla después de la senda que es angosta. Ya cruzamos la puerta que es angosta, sigamos caminando, porque vamos a hallar la vida, va a haber recompensa, va a haber un reposo, van a haber bendiciones en esta vida, pero es necesario atravesar el desierto, es necesario derribar los gigantes, y no podemos permitir que la persecución que está viniendo a manera de enfermedad, a manera de problemas, a manera de conflicto, a manera de rechazo, a manera de conflictos con otros, nos desanime y nos haga caer en incredulidad. Dios les había prometido una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, y ellos se olvidaron de la promesa de Dios. Dios nos ha prometido paz, nos ha prometido que su reino es justicia, paz y gozo, pero también nos ha dejado claro que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a su reino. Vayamos a Éxodo 3, 16 y 17. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios les había prometido desde Éxodo 3, antes de Éxodo 4, lo que Él tenía para nosotros. El mensaje del Evangelio conlleva el tema de la resurrección, de la glorificación, de la salvación. Dios nos ha prometido gloria, Dios nos ha prometido estar sentado con Él en los lugares celestiales, y lo estamos en el espíritu, pero también tiene que llegar a ser una realidad en el alma. Pero para que sea una realidad en el alma, se necesita que el alma atraviese el desierto, se necesita que el alma experimente la cruz, se necesita que el alma se despoje de la incredulidad. Pero Dios ha hablado,
y no podemos desoír su voz. Números 14, del 26 al 30. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, dice Jehová, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos caerán en este desierto, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí. No entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefoné y Josué ben Nun. Miren, hermanos, en el verso 22 de Números 14 decía: me han tentado ya 10 veces. Pero la manera en que lo tentaron es esta repetición de que se quejaban y murmuraban contra él. O sea, lo que el autor nos está dejando claro es que la ira de Dios no se encendió por un solo incidente, sino por una persistente tendencia a quejarse y a no confiar en la dirección del Señor. ¿Cuál es la advertencia? Mirad que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿De qué tenemos que cuidar nuestro corazón? De no estarnos quejando por las situaciones difíciles que vivimos, olvidando que ya nos sacaron de Egipto, que ya tenemos vida eterna, que ya tenemos promesa de glorificación, que ya el mayor problema fue resuelto porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, que ya fuimos declarados justos, que ya tenemos acceso a Dios, que ya fuimos reconciliados con el Padre, que ya formamos parte de su familia, que ya somos la iglesia. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que nos hizo su pueblo. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De no creer que Dios nos librará en el futuro a pesar de haber obrado a nuestro favor en el pasado, de no creer que Dios nos sostendrá en la situación difícil que está viniendo, de no creer que Dios ayudará que las cosas negativas que estamos atravesando cooperen para nuestro bien. No podemos cuestionar lo que Dios ha hablado. Y hermanos, no tiene nada que ver con negar la fe en el pasado, ni con perder la salvación, ni implica una falta de perdón de parte de Dios. Y cristianos que han estado viviendo una vida cristiana en quejas, en constante queja para Dios. Y esa es la advertencia que el autor hace y nos dice: no dejemos que eso nos pase. Y el verso 13 nos da la clave, nos da el antídoto, y es: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, una de las cosas que el autor va a enfatizar en esta carta es la importancia de la comunidad, la importancia de tener estas conexiones, la importancia de tener personas con quienes podamos desahogarnos cuando estamos desanimados, cuando estamos abatidos, cuando estamos luchando. ¿Para qué? Porque para que nos animen, para que nos recuerden las promesas de Dios, la salvación que tenemos, la vida en Cristo, la unión con Cristo, nuestra identidad en Cristo. Exhortaos los unos a los otros cada día. Necesitamos que nos recuerden y recordarle a otros las gloriosas verdades del Evangelio, la gloriosa salvación que tenemos. Recordarles que en esta vida estamos de pasos, que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, que las mayores riquezas son las riquezas de su gracia, que la riqueza para un cristiano no consiste en los bienes materiales que posea, que la identidad de un cristiano no está en su pasado, no está en sus fallas, no está en lo que hace, no está en lo que tiene, sino en lo que es en Dios. Necesitamos exhortarnos mutuamente. ¿Sabe quiénes pudieron entrar a Canaán? Solo Josué y Caleb. ¿Sabe por qué? Porque ellos se exhortaron mutuamente entre ellos y exhortaron al pueblo, aunque el pueblo no atendió su exhortación. El guardarse de la incredulidad demanda una vigilancia individual y un constante cuidado de cada miembro por la comunidad, de unos a otros, con la implicación de advertirse y cuidarse en manera fraternal y amorosa. En un matrimonio, en una pareja, el esposo en algún momento le toca animar a la esposa y viceversa.
¿Por qué? Porque todos pasamos por etapas de desánimo, porque todos somos atacados por la incredulidad. Y aquí es donde el pertenecer a una comunidad es tan importante, porque todos somos responsables por todos. Entre tanto que dice hoy, no es el hoy del pasado, sino el hoy del presente. Dios sigue hablando hoy. La calidad del hoy es la del día de promesa, es la del día del Espíritu que está siempre con nosotros. La comunidad presente sigue estando ante las alternativas de fe y obediencia o incredulidad y desobediencia. Todos los días, hermanos, nos enfrentamos a cosas simples, donde nos toca creer en Dios y obedecerle, o no creer y desobedecerle y seguir la voz de nuestra carne. Donde nos toca creer en Dios y seguir la voz de la palabra, aunque implique un sacrificio, aunque implique tomar la cruz, aunque implique negarnos a nosotros mismos, o abrazar la incredulidad y confiar en nosotros. Y cuando eso se vuelve una costumbre de no agradecerle a Dios, de no confiar en Dios, de no adorar a Dios, el corazón se empieza a endurecer y el pecado empieza a tomar dominio. Un creyente fue libre de la esclavitud al pecado. Y un libre puede voluntariamente volver a hacerse esclavo de su capataz que lo maltrataba. Sí se puede. Sí se puede, como alguien puede regresar al mal jefe que tenía, aún teniendo la oportunidad de tener un mejor trabajo. Sí se puede, como algunos regresan al que los abusó, al que los maltrató, al que los golpeó. Es triste la realidad, pero el enemigo es tan astuto que ha hecho regresar a muchos cristianos a vivir en la esclavitud del pecado, a la dureza y a la desobediencia a Dios. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Miren, el autor está diciendo la fe inicial que nos hizo abrazarlo como Salvador, como Señor, como todo, la tenemos que conservar, la tenemos que retener. Y no está diciendo que perdemos la unión a Cristo en el Espíritu, está diciendo que perdemos los beneficios en el alma de estar unidos a Cristo en el Espíritu, porque si nos desconectamos de Él, de estar bebiendo de Él, recibiendo de Él, comiendo de Él, no vamos a participar. La raíz está ahí, pero si no bebe del agua, si se cierra a no beber del agua, el árbol se va a secar. La rama está conectada a la vid, pero si no se abre y deja que la savia entre creyendo la palabra y obedeciendo esa palabra, la rama no va a dar fruto. Y eso es una realidad abierta, tristemente, para el cristiano. Y no es que la salvación se pierda. Y tampoco necesariamente es que la persona no haya sido salva. Es que un creyente puede caer en un nivel de vida miserable si no se cuida de la incredulidad. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, verso 15, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando provocaron a Dios, no creyendo que era poderoso para librarlos de los gigantes. Hermano, la confianza que tuvimos en el principio respecto a su perdón, respecto a su venida, la debemos de conservar en los momentos de angustia y tribulación. La relación entre Cristo y la comunidad se describe en términos de participación. Pueden descansar en la fidelidad de Cristo, pero debemos de seguir participando de Cristo. Participar de Cristo es participar con los creyentes, es participar de la palabra, es participar de la oración, el retener firme nuestra confianza. Es lo contrario de endurecer nuestro corazón, que fue la actitud de los que se querían regresar a Egipto y que es la tentación que la comunidad enfrenta de regresar al judaísmo, de abandonar la iglesia. El autor repite el salmo y lo aplica directamente a nosotros, ya no como historia, sino como una palabra dirigida de Dios a nosotros en el presente. Verso 16, 17 y 18. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fueron todos los que fueron libres de la esclavitud al pecado? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, quejándose y no creyéndole, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. El acto de rebelión y sus resultados catastróficos son presentados por el autor en forma de 3 preguntas retóricas que explican que la ira de Dios fue la justa respuesta a 3 cosas: la provocación, la rebelión y la desobediencia. Provocaron al Señor, verso 16, pecaron, verso 17, desobedecieron, verso 18. El autor está mostrando que los 40 años, que era un tiempo de salvación y de misericordia, terminaron siendo un tiempo de castigo. El propósito es mostrar que la bondad y la misericordia de Dios intensifica la culpa de los que se han rebelado contra Él, para poner en perspectiva su juramento. Hermanos, el objetivo no es atemorizar, sino enseñar, exhortar y fortalecer a sus lectores. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Isaías 63, 7 y 10, del 7 al 10. Yo quiero felicitar a Yahvé por sus favores y cantar sus alabanzas, por todo lo que ha hecho por nosotros, por la gran bondad que demostró a Israel, que nos demostró al compadecerse de nosotros y darnos tantos beneficios. Dijo, en realidad son mi pueblo, hijos que no me harán traición, y se hizo su Salvador. En todas sus pruebas no era un delegado ni un ángel, sino él mismo quien los salvaba. Lleno de amor y de piedad, él mismo los rescataba y se encargó de ellos. Y así los guió durante todo el tiempo pasado. Pero ellos le desobedecieron, y como causa de pena a su Espíritu Santo, se convirtió en su enemigo, y él mismo les hizo la guerra. Él se hizo su Salvador, verso 8. En su compasión los redimió, los levantó, los sostuvo, les dio agua, les dio carne, los perdonó, les toleró las quejas una y otra vez. Pero en la 10ª vez, figura de plenitud, figura de límite, contristaron a su Espíritu Santo y se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Se juró que ya no entrarían. ¿Por qué? Porque contristaron al Espíritu Santo. Ahora, este es un peligro que sigue dándose en el nuevo pacto. Podemos contristar al Espíritu Santo. Vayamos a Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldición y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ellos entristecieron al Espíritu Santo con tanta queja. Pero cuando nosotros nos llenamos de amargura, cuando empezamos a pelear con Dios, cuando empezamos a pelear con las circunstancias, cuando empezamos a pelear con las personas, estamos mostrando que la incredulidad está seduciendo nuestro corazón. Hermanos, la amargura, el enojo, la ira, los gritos son señales de un corazón que está empezando a endurecerse. Y cuando eso lo veamos en nosotros o en nuestros cercanos, pongamos atención y exhortémonos los unos a los otros. No permitamos esto en nuestros corazones y en los corazones de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros cercanos. Recordemos que Cristo nos perdonó y perdonémonos y entendamos que Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Termino verso 19. Y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El autor está haciendo referencia que aún luego de la reprensión y del juramento intentaron volver a entrar, pero el juramento de Dios fue firme y no pudieron entrar. William Lane comenta: el fracaso fundamental de la generación del desierto fue su negativa a creer que Dios estaba realmente presente entre ellos, dirigiéndolos a través de su palabra. Al negarse a reconocer su presencia y su voz, perdieron la posibilidad de entrar en el reposo de Dios.
Al llamar la atención sobre su destino, el autor advierte a la comunidad que no pierda la fe en la presencia de Dios con ellos, que se celebra cada vez que se lee la palabra o que se proclama el evangelio. Hermanos, Dios está con nosotros, Dios nos sigue hablando, su presencia y su voz están presentes en nosotros. La condición para el cumplimiento de las promesas divinas sigue siendo la fe activa, expresada a través de la obediencia. Como preguntas de reflexión, ¿es para nosotros toda la palabra viva, actual y presente? ¿Te impacta saber que una persona salva puede, a pesar de su salvación, llegar a caminar con un corazón endurecido por la incredulidad? ¿Te das cuenta que nuestra falta de confianza en Dios es tomada por Él como provocación y como rebelión? ¿Está tu mirada puesta en la promesa de Dios de reposo, de entrar en su reino que consiste en justicia, paz y gozo? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tienes el amor no solamente para consolarnos y recordarnos lo amado que somos, sino también para advertirnos de los peligros que corremos. Señor, ayúdanos a evitar y a evadir este peligro de que nuestro corazón deje de oírte, deje de creerte, de que nuestro corazón se endurezca por la queja, por la amargura, cuando nos toca atravesar circunstancias difíciles. Que nunca, Señor, nos olvidemos que las tribulaciones son solamente parte del camino al reposo, no son el destino final, que cuando vengan pruebas, luchas, enfermedades, dificultades, recordemos, Señor, que no es el destino final, que tú tienes sanidad, que tú tienes salud, que tú tienes paz, que tú tienes gozo, que tú tienes respuestas para nosotros, si permanecemos creyendo en ti, si también estamos dispuestos a luchar como lo estuvo dispuesto Josué y Caleb, sabiendo que la victoria depende de ti. Señor, ayúdanos a entender que la vida cristiana es una constante batalla, es un constante esfuerzo, es un constante creer, que no lleguemos a pensar que porque ya creímos en ti, ya todo está logrado, porque siguen habiendo peligros y seguimos teniendo la necesidad de volver a confiar, de volver a creer, de volver a oírte y de seguir obedeciéndote. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén.